Vamos a compartir bajo el tema titulado Lo imposible para el hombre es posible para Dios. En la vida nos encontramos con situaciones que nos parecen no tener solución. Una enfermedad en la que ya los médicos han hecho todo lo posible y no han logrado curarla. Un matrimonio que parezca imposible de ser restaurado. La muerte de un ser querido. Estas y otras tantas situaciones nos hacen impotentes por no saber cómo ni poder solucionarlas. Sin embargo, cuando nos salimos del esquema de nuestras limitaciones humanas y comenzamos a reconocer y a confiar en un ser que es todopoderoso, es decir, Dios, veremos que a Él no se les aplican dichos límites. Para Dios todo es posible. En Dios la mujer estéril da a luz, aún sin ser operada para ello. En Dios los muertos resucitan. En Dios el cáncer, el SIDA es curado. En Dios las vidas que parece imposible restaurarlas son restauradas. Con Dios el ciego recibe la vista. El paralítico se levanta y camina. El que está a punto de perecer recobra ánimo para seguir viviendo. En Dios las familias son restauradas. Si nosotros nos salimos de lo natural, porque las limitaciones humanas no se aplican al Dios Todopoderoso. Dios no tiene ningún tipo de limitante, porque Dios creó todo lo que existe. Todo lo que hay debajo del cielo le pertenece a Él. Dios domina sobre la naturaleza. Dios da órdenes al mar y el mar tiene que obedecer. Dios da órdenes a la lluvia y la lluvia tiene que obedecer. Lo que te estoy diciendo en esta noche es que si tú crees que alguna situación que a ti te esté pasando es imposible de ser solucionada, si en tus pensamientos y en tus ideas tú has estado pensando que alguna circunstancia que ha acontecido en tu vida es imposible de ser solucionada, yo te vengo a decir que para Dios todo es posible. Y vamos a ver a lo largo del desarrollo de este tema ejemplos que demuestran que Dios no está sujeto a ningún tipo de limitación. Si tú quieres vivir una vida plena, si tú tienes unas circunstancias que te están afectando y tú crees y tú quieres que Dios cambie eso, Él puede hacerlo. Si tú crees que Él tiene el poder para ello y que Él desea hacerlo. Los seres humanos no hemos sido creados por Dios para vivir una vida miserable, para vivir una vida de constantes problemas, de constantes dificultades, de constantes adversidades, necesidades, escaseces, enfermedades constantemente. No, hemos sido creados por Dios para vivir una vida digna de seres creados por Él. Pero el pecado y la maldad ha interferido. Pero Cristo murió y resucitó y está dispuesto a restaurar todo lo que sea necesario restaurar si tú le crees. Es necesario creer para que Dios realice el milagro. Es una condición imprescindible creer, confiar en el poder de Dios para que entonces Dios pueda actuar en favor de nuestras vidas. Yo debo creer que Dios puede sanar a mi familiar que está enfermo. Yo debo creer que Dios me puede sacar de una situación en la cual yo me haya encontrado
y que nadie me haya podido ayudar. Yo debo creer en Dios para que eso pueda acontecer. Pero bien, como estamos hablando de un Dios todopoderoso, un Dios que puede y que de hecho hace milagros, vamos a ver qué significa, qué quiere decir un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales y que, por lo tanto, es imputado a la participación de una entidad divina. La definición del término, de todas formas, varía de acuerdo a las creencias religiosas. Entonces, un milagro es un fenómeno que no puede explicarse a partir de hipótesis o principios naturales, principios científicos, pero que es real. Porque cuando usted ora por un familiar y ese familiar es curado, a pesar de que en el médico se lo entregaron a usted o a su familiar porque ya no había solución y los medicamentos no hicieron efecto y la cirugía, si le hicieron alguna, no solucionó el problema, y de repente comienza a ver mejoría, después que se le está orando a Dios con confianza, comienza a ver mejoría, y resulta que lleva al familiar al médico y le hacen un examen médico y todo acontece entonces que desapareció el mal. Ahí no se empleó medicamento, ahí no se empleó método terapéutico, médicamente hablando, y sin embargo hubo una sanación. Eso no es posible negarlo, pero tiene una explicación lógica, humanamente hablando. Para los cristianos, los milagros son eventos que exceden lo natural y que suponen una manifestación del amor que siente Dios por las personas. Pese a que la comprobación racional de un milagro podría llegar a demostrar la existencia de Dios, los teólogos del cristianismo no creen que haya que buscar pruebas científicas para certificar la presencia divina en la tierra. Eso es cierto. Nosotros no necesitamos ninguna prueba de que Dios es real, porque nuestra propia vida es el primer testigo, es lo que primero comprueba que Dios es real. El hecho de que usted y yo no estemos muertos en delitos y pecados, el hecho de que el diablo no haya podido retenernos a nosotros en su territorio, en su reino, para destruir nuestra vida espiritualmente y físicamente, eso comprueba que Dios existe. Nosotros no necesitamos más testimonio que ese. Los católicos definen el hecho milagroso como aquel que justamente no tiene explicación científica. Es decir, que en ese punto católicos y cristianos coinciden, porque ambos aceptan que un milagro es un fenómeno, un hecho, un acontecimiento que no se puede explicar científicamente. Pero el ateísmo, es decir, lo que niega la existencia de Dios, el ateísmo sostiene que la postulación de milagros está vinculada a la carencia de sentido común. Es decir, el que no cree en Dios dice que cuando se habla de milagros, eso es porque hay falta de conocimiento, porque hay falta de entendimiento, son inventos de los seres humanos, por ignorancia, según ellos. No se trata, de acuerdo al ateísmo, de una intervención sobrenatural, sino de eventos que escapan de la comprensión humana por falta de conocimientos e información. La ciencia, por su parte, se limita a afirmar que la participación de un ser todopoderoso en el mundo físico no puede ser analizada a partir del método científico, ya que no es posible comprobar la existencia de Dios a través de experimentos o ensayos. Científicamente no se puede comprobar la existencia de Dios porque Dios es espíritu.
A Dios no se le pueden aplicar los métodos de la ciencia, la observación, la medición. A Dios no se le puede pesar. No se puede decir que Dios tiene tal color. No se puede decir que Dios tiene tal estatura. Porque Dios es espíritu. Pero Dios es real. Gloria a Jesús. Entonces ya sabemos que un milagro es un fenómeno, un acontecimiento o una manifestación que no tiene una explicación lógica. Ahora nosotros sabemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. La Biblia ha sido inspirada por Dios, lo que significa que Dios la sopló para que los hombres escribieran la Biblia. Dios guió, dirigió. Entonces sabemos que la Biblia, todo lo que dice es verdad. Por lo cual, todo lo que está registrado en ella también es verdad. Ejemplos de milagros que Dios ha realizado a lo largo de la historia humana. La sanidad de los ciegos. Ese es un ejemplo. ¿Dónde lo encontramos? En Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34, que lo vamos a leer. En el nombre de Jesús. Cuando Jesús salió de la ciudad de Jericó, en compañía de sus discípulos, mucha gente lo siguió. Junto al camino estaban sentados dos ciegos. Cuando oyeron que Jesús iba pasando, comenzaron a gritar: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La gente comenzó a reprender a los ciegos para que se callaran, pero ellos gritaron con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos les respondieron: Señor, haz que podamos ver de nuevo. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese mismo instante, los ciegos pudieron ver de nuevo y siguieron a Jesús. Eran ciegos. Y de una forma sobrenatural, solamente tocándole los ojos, Jesucristo les devolvió la vista. No fue necesario una intervención quirúrgica, una operación. No fue necesario visitar a un oftalmólogo. No fue necesario visitar a un oculista. No estábamos en los tiempos de hoy donde la ciencia está desarrollada. Y recibieron la vista. Eso demuestra ¿qué cosa? Que Dios no está limitado a ninguno de los medios y métodos humanos. Dios no necesitó bisturí, Dios no necesitó gasa, Dios no necesitó aguja, Dios no necesitó nada, no necesitó una sala de operación para devolverle la vista a estos ciegos. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de la ceguera, Dios está por encima de la vista, Dios está por encima de la ciencia médica. Y no se puede negar que los ciegos recibieron la vista. Créanlo los científicos o no lo crean. Créalo la ciencia médica o no lo crea. Créalo el ser humano o no lo crea. Dios está por encima de la vista. Está por encima de la ceguera. Está por encima de los médicos. Está por encima de la ciencia. Para un hombre ser científico, tiene que estudiar durante toda su vida. Negarse. La mayoría de los científicos pierden hasta sus familiares casi siempre porque se tienen que dedicar a estudiar para aprender las cosas. Dios no tiene que aprenderla porque Él es el origen del conocimiento. Para un médico conocer y dar un diagnóstico, primero tiene que estudiar, tiene que analizar, tiene que examinar al paciente.
Dios no tiene que examinar al paciente, Dios no tiene que hacer ningún estudio, Dios no tiene que hacer ninguna radiografía, porque Dios lo sabe, porque los ojos del Señor están donde quiera. Otro milagro realizado por Dios, registrado en la Biblia. La sanación de un paralítico. En Juan capítulo 5, versículos 1 al 9, leemos así. Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llamaba Betzará. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. 38 años tenía este hombre allí siendo paralítico postrado. Y se acostumbraba a ir allí a ese estanque llamado Betesda. Cuando el agua se movía, dice la Biblia que de tiempo en tiempo venía un ángel y movía el agua. Y el enfermo que lograra entrar en el momento que el ángel movía el agua, quedaba sano. Este hombre, como era paralítico, no podía moverse por sí solo. Y cada vez que el ángel movía el agua en el estanque, alguien corría primero que él, o iba primero que él. Pero cuando Jesucristo le dice que si quiere ser sano, Jesucristo no le está hablando de que si él quiere ser metido en el estanque. Igual que si Dios le dijese a usted hoy en día que si quiere ser sano o sana, o un familiar suyo, Dios no le está diciendo que si usted quiere que un médico lo opere necesariamente. Jesucristo simplemente le estaba diciendo: quiere ser sano. Jesucristo le estaba hablando desde la perspectiva del poder de Dios, que es todopoderoso. El hombre lo entendió desde la perspectiva humana. Por eso él dijo: no, es que no he podido entrar al estanque. Pero como Jesucristo llegó, ya no dependía del estanque, ya no dependía del médico, ya no dependía de que el ángel moviera el agua. Ahora depende de que Jesucristo decidió sanarlo, y que si él lo creía, iba a ser sano, como efectivamente aconteció. ¿Qué es lo que te estamos diciendo, amado? Lo que te estamos diciendo es que cuando Dios te diga que él va a hacer algo, no te ponga a mirar ningún tipo de limitante. Cuando Dios te diga que él va a hacer algo contigo, que él va a hacer algo en tu vida, que va a restaurar tu casa, que va a restaurar tu vida, cuando Dios te diga que tú vas a ser un ministro de su palabra, no te ponga a estar mirando ningún tipo de inconveniente, porque Dios lo sabía antes que tú los inconvenientes. Pero hay un puntito que tú tienes que tomar en consideración: es que Dios está por encima de todo tipo de inconveniente que puede existir. Dios no está pensando en los inconvenientes, las dificultades. Dios está seguro en él, porque él sabe el poder que tiene, que es todopoderoso, y que no hay inconveniente que pueda prevalecer cuando él dice que va a obrar. No sé si tú estás entendiendo lo que estoy diciendo. Esto se aplica a todas las áreas de la vida, a todas las áreas. No solamente que Dios
te haya dicho algo acerca de un llamado, que tiene un ministerio para ti. No, se aplica también a que si tú has perdido algo en tu casa, si tus hijos no están andando por un buen camino, si tú confías en Dios, Dios puede cambiar a tus hijos. Pero tienes que creerle, tienes que confiar. Sucedió un sábado. Un sábado. Pero los sábados los judíos no trabajan. Es una violación a la ley el hacerlo un sábado, según los judíos, según los fariseos. Porque ellos le daban más importancia a la forma que al contenido. Para ellos era más importante guardar el sábado y dejar que alguien muriese si necesitaba ser asistido en un día sábado. Pero ¿sabe qué? Que para Dios usted es más importante que un día de la semana. Por eso no importa que fuera sábado, Jesucristo lo sanó en el sábado. Además, Jesucristo es el Señor del sábado, lo que significa que Él está por encima del sábado. Y si está por encima del sábado, no se va a someter al sábado, sino el sábado se tiene que someter a Jesucristo. Amén. Otro ejemplo, curación del flujo de sangre. ¿Cuántas personas hoy en día, hombres, mujeres, no padecen de hemorragias, tanto internas como externas? Es decir, interiores y exteriores. Pero la Biblia nos registra un caso de un milagro que Dios realizó sanando una persona que había gastado todo lo que tenía en los médicos y no pudieron hacer nada. Al contrario, dice que se empeoraba cada día. Pero ¿sabe qué? Esta persona, dice la Biblia, comenzó a escuchar acerca de Jesús. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta persona comenzó a escuchar de Jesucristo, los milagros que Jesucristo hacía. Tenía referencia porque había escuchado de Jesús. ¿Y sabe qué? La Biblia nos demuestra y nos registra que por eso que esta persona escuchaba de Jesús, su fe comenzó a crecer. ¿Y sabe qué? Por esa fe, esa persona fue sana. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 29, dice: entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. No era un mes que tenía enferma, no era un año, 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla porque los médicos son limitados. No pueden hacer más allá de lo que Dios les permita o sus capacidades, que son limitadas. Al contrario, le habían causado más daño y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Oiga la fe de esta mujer. Ella pensaba, si tan solo yo pudiera tocar su manto. Ni siquiera ella decía, si tan solo él pudiera colocar sus manos sobre mí. Para ella confiaba tanto en el poder de Jesús, que ella pensó y decía que con tocar su manto era más que suficiente. Esta mujer es un ejemplo para nosotros hoy en día y en todos los tiempos. Que muchas veces Dios nos dice las cosas y muchas veces tenemos más testimonio que esta mujer y creemos menos que ella. Por eso cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa.
Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Solamente tocó el manto de Jesús, tocó su vestido y ya estaba sana. ¿Y por qué si la ciencia médica está para curar y para sanar? Dice que tenía 12 años esta mujer y que había gastado todo lo que tenía yendo a los médicos y que en vez de curarse o sanarse, lo que hacía era que empeoraba. ¿Y qué pasó ahí con el conocimiento de la medicina? Sencillo, que el conocimiento de la medicina es limitado. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué Dios y por qué Jesucristo no le dijo a esta mujer, ve y compra tal medicamento o ve y haz tal cosa para que sea sana? ¿Y por qué esta mujer fue curada tan solamente con tocar el manto del maestro? Primero, porque confió, tenía fe. Y segundo, porque cuando creemos y confiamos y tenemos fe, el milagro Dios lo realiza conforme siempre a su voluntad. Si es la voluntad de Dios hacer algo en tu vida y tú no lo has visto, si ha pasado el tiempo de verlo y tú no lo has visto, o no lo estás viendo, o no lo ves en el futuro, no se debe a que Dios habrá fallado, sino que tú a lo mejor no le has creído, no has confiado en Él. Pero bien, hasta ahora hemos visto casos de sanaciones de enfermedades. Muchos escépticos, dudosos pudieran decir, pero eso fue que el pensamiento de esas personas los llevó a ser sanados. O sea que esas enfermedades que ellos tenían no eran enfermedades reales, sino que eran enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas quiere decir enfermedades producidas psicológicamente. Pudieran los escépticos, los dudosos, los ateos que no creen en Dios, buscando una explicación, una justificación, argumentar eso. Pero ¿qué ellos argumentarían en este caso siguiente? La resurrección de Lázaro. ¿Qué se argumentaría en este caso? Dice la Biblia en Juan capítulo 11, versículos 38 al 34, 38 al 44. Juan capítulo 11, versículos 38 al 44. En el nombre de Jesús. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. En ese tiempo, las personas eran enterradas con frecuencia en cuevas. Era diferente a como se hace hoy. Hoy se entierran directamente en la tierra. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro. Por si quieren decir que fue que le dieron un anestésico para inventarse de que había muerto. Porque todas esas cosas los dudosos y escépticos las pueden inventar. Señor, hace 4 días que murió Lázaro. Seguramente ya huele mal. Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? ¿No te he dicho que si confías en mí, no importa que tenga 4 días, no importa que tenga un día, no importa que tenga meses, no importa que tenga años, porque yo no tengo ningún tipo de limitantes? Si yo digo que lo voy a resucitar, no importa el tiempo que él tenga que haya muerto, yo lo resucito porque tengo el poder para eso. La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Pero cómo que me has escuchado?
Si todavía no le ha dicho a Lázaro que salga, todavía Lázaro está en el sepulcro. ¿Cómo es que entonces dice Jesús, te doy gracias porque me has escuchado? Si no hemos visto todavía la manifestación del milagro, todavía no ha acontecido el milagro, ¿por qué te tengo que dar gracias? ¿Sabe por qué? Porque la fe precisamente significa creer algo antes de haberlo visto. Jesucristo sabía que iba a ser resucitado Lázaro. Por eso le dio las gracias al Padre antes de Lázaro haber resucitado. Eso es lo que queremos que usted entienda y que usted aplique en su vida. Comience a darle gracias a Dios por lo que Dios ha dicho que va a hacer en su vida. No espere a verlo, porque si Dios le dijo, ya lo puede dar usted como un hecho. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta en un pañuelo. Por eso Jesús le dijo a los que estaban allí, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. ¿Qué se demuestra con esto? Que Dios tiene poder por encima de la muerte. Y si tiene poder por encima de la muerte, ¿no tendrá Él mucho más poder por encima de los vivos y por encima de cualquier enfermedad y por encima de cualquier dificultad y por encima de cualquier demonio? No tendrá Él poder por encima de cualquier trabajo de hechicería, de brujería que hayan hecho, quien sea que lo haya hecho, sea el hechicero que sea. ¿No es más difícil resucitar a un muerto que romper un hechizo? ¿Cuál de las dos es más difícil? Yo no sé si usted puede creer que es más difícil retornar el esposo a la casa que se fue por la causa que sea que se haya ido, o hacer llover fuego del cielo como registra la Biblia en Génesis capítulo 19, que hizo llover fuego del cielo para quemar las ciudades de Sodoma y Gomorra, hecho que científicamente ha sido demostrado porque han ido a aquel territorio y han encontrado cenizas de esta destrucción. ¿Cuál de las dos es más difícil? ¿Romper un hechizo, una obra de brujería, una obra de hechicería, o hacer llover fuego del cielo? Primera de Reyes capítulo 18 registra también que cuando Elías oró a Dios, dice que bajó fuego y consumió todo lo que había en el altar, hasta el agua que habían hecho. Había mandado Elías a hacer unas zanjas para llenarla, que la llenaran de agua. Llénenla de agua. Y cuando Elías oró y le dijo, Señor, para que sea manifiesto que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, envía fuego ahora y consume lo que hay sacrificado en este altar. Dice que en un momento descendió fuego del cielo. En Primera de Reyes capítulo 18 usted lo puede ver esto, y consumió todo, no quedó nada. Entonces, los que creen en los brujos y en los hechiceros, léanse esa historia. Léanse esa historia. Porque habían sacerdotes que sería, por así decirlo, similar a un hechicero. Y estaban ahí, y estaban haciendo sus ritos, porque fue un desafío. Elías le dijo, vamos a ver cuál de los dioses, si es Baal, que era el dios impío, el dios pagano, el demonio de ese tiempo, que ellos seguían los paganos y a cuales les servían los sacerdotes paganos, o si es el Dios de Israel, el verdadero. Vamos a ver. Hoy se va a definir esto. Dice que los sacerdotes o hechiceros comenzaron a orarle a sus dioses. Baal, escúchanos, ayúdanos. Dice que se hacían heridas en el cuerpo para sacrificarse a ver si lo escuchaban. Dice que Elías le dijo, sigan gritando, sigan gritando. Tal vez fue que se fue al baño, le dice Elías en un tono jocoso. Tal vez se fue al baño.
sigan gritando. Nada aconteció. Y nomás Elías oró a Dios y descendió fuego del cielo. Y fue notorio que el Dios verdadero, que el Dios real, no era Baal, sino el Dios de Israel. Es en ese Dios que tú tienes que creer y confiar. Lo que un hechicero puede hacer es en la voluntad permisiva, cuando Dios lo permite. El mismo Satanás, el Señor lo reprenda, en Apocalipsis capítulo 20, la Biblia nos registra que va a ser atado. ¿Qué significa eso? Si va a ser atado, ¿qué significa eso? Que lo pueden atar. ¿Y por qué no lo han atado? Porque no es tiempo todavía. No es porque no haya el poder, es porque no es tiempo todavía. No es porque no haya el poder, es porque no es tiempo todavía. Pero si le quedaba duda a los dudosos, a los escépticos y a los ateos, hay otro ejemplo de resurrección. Hay varios en la Biblia, pero solamente estamos tomando algunos. La resurrección del hijo de la Sunamita, la mujer de Sunem. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 20 y 32 al 35. El sirviente lo levantó y se lo llevó a la madre. Ella lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía, pero a esa hora murió. Es decir, esta mujer se había comportado gentilmente con el hombre de Dios, que era Eliseo. Eliseo, como forma de gratitud, de agradecer por la atención que esta mujer le brindaba cada vez que él pasaba, se acostumbraba en ese entonces, era una costumbre de dar alojamiento a los extranjeros o personas que iban viajando de una ciudad o de un lugar a otro. Era costumbre, ¿verdad?, que se les recibiera en la casa, se le atendiera, se le diera alojamiento. Eliseo, como agradecimiento, le pregunta a Giesi: ¿qué podemos hacer por esa mujer? Pregúntale a ella qué ella quiere que hagamos por ella. Y dice que Giesi le dice a Eliseo: mi señor. Giesi era un servidor de Eliseo. También se usaba mucho en ese entonces que a una persona le servía al otro. Era un ayudador, por así decirlo. Era algo similar a lo que hace un secretario o una secretaria en este tiempo, un asistente. Algo similar. Le dice: señor, ella no tiene hijo. Le dice el colaborador, el asistente. Se le da la noticia a la mujer de que iba a tener un hijo. Y efectivamente, la palabra de Dios se cumple y el niño nace, pero después el niño muere. Y es ahí donde se encuentra este texto bíblico. El sirviente lo levantó y lo llevó a la madre. Ella lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía, pero a esa hora murió. Cuando Eliseo llegó a la casa, vio al niño que estaba muerto y tendido sobre su cama. Así que entró en la habitación, cerró la puerta y se quedó a solas con el niño. Después de orar a Dios, subió a la cama y se tendió sobre el cuerpo del niño. Puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. En cuanto el cuerpo de Eliseo tocó el del niño, este comenzó a revivir. El profeta se levantó y caminó de un lado al otro de la habitación,
Después volvió a tenderse sobre el cuerpo del niño. Este estornudó 7 veces y después abrió los ojos. O sea que Dios también aquí le devuelve la vida a este niño que había muerto. Y si seguimos analizando y estudiando otros tantos casos, como el hecho que se encuentra registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, donde dice que cuando el pueblo de Israel iba peregrinando, después de haber salido de Egipto, que iba camino hacia la tierra de Canaán, Dios los dirigía de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Un acto sobrenatural también, que no tiene explicación lógica. Pero no obstante, cuando se encuentran frente al mar de los juncos, que así se conoce también, el mar rojo, el mar de los juncos, se encuentran los israelitas entre la espada y la pared. Al frente le queda el mar. Detrás los vienen persiguiendo los egipcios para matarlos a todos, porque se habían escapado, por así decirlo. ¿Y qué acontece? Que Dios le dice a Moisés: ¿qué tú tienes en tu mano? Una vara. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que avancen. Usa lo que te he dado, usa la vara. Dice que cuando Moisés levantó la vara, el mar se abrió en dos y se produjo una columna de agua a la izquierda y una columna de agua a la derecha, y el pueblo de Israel pasó en seco. Pero dice que cuando el pueblo de Egipto, los seguidores del faraón, los enviados del faraón, quisieron pasar juntamente con el faraón, dice que la columna de agua volvieron y se unieron y quedaron sepultados. Gloria a Dios. Los navegantes conocen un poco de esto, porque en el canal de la Mona, que está entre Puerto Rico y República Dominicana, hay en una ocasión que eso es lo que pasa. Se levanta una columna gigante de agua, y si la embarcación, el barco, la yola, es sorprendida por esa columna de agua gigante que se levanta, quedan sepultados en el mar. Entonces, ¿tiene Dios poder o no tiene poder? Amén. ¿Es Dios todopoderoso o no es poderoso? Amén. ¿Tiene Dios alguna limitante o no tiene ninguna? Pero está bien. Si había alguna duda, vamos a ver entonces cómo Sara, la esposa de Abraham, siendo ya de 90 años, y Abraham teniendo 99 años, Dios le hace una promesa y le dice que va a tener un hijo. No es en sentido figurado esa edad, esa era la edad real de ellos. Dice la Biblia en Génesis capítulo 18, versículos 9 en adelante. Los visitantes le preguntaron: ¿y dónde está tu esposa? Abraham le respondió: está dentro de la tienda. Uno de ellos le dijo: el año que viene volveré a visitarte, y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara, que estaba a la entrada de la tienda, detrás de Abraham, escuchando lo que decían, Abraham y Sara ya eran muy ancianos, no es en sentido figurado, ya eran ancianos, literalmente eran ancianos. ¿Cuándo usted ha visto un anciano? ¿Cuándo ha visto una anciana pariendo? ¿Cuándo usted ha visto un anciano engendrando? Pero eso es cuando se aplican las limitaciones de nosotros los seres humanos. Cuando se trata de Dios, eso no aplica.
Porque es que Dios no tiene ningún tipo de limitante. La limitante la ponemos nosotros si no creemos, si no confiamos. Abraham y Sara eran ya muy ancianos y Sara no estaba ya en edad de tener hijos, así que ella se rió y dijo entre dientes: eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. El caso similar al paralítico del estanque de Betesda. Está hablando Dios desde la perspectiva de él, desde su óptica de él, y Sara en ese momento lo entendió desde la perspectiva humana natural. Sara estaba a la entrada de la tienda detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Abraham y Sara eran ya muy ancianos y Sara no estaba ya en edad de tener hijos. Así que ella se rió y dijo entre dientes: eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham: ¿de qué se ríe Sara? ¿Acaso no cree que puede ser madre a pesar de su edad? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? El año que viene por estos días volveré a visitarte y para entonces Sara ya será madre. Y Dios le ha dicho a usted que depende de que usted sea joven o sea viejo para él cumplir el propósito en su vida. Y Dios le ha dicho a usted que usted tiene que tener matriz en capacidad de engendrar o matriz en capacidad de parir para que Dios haga nacer un hijo de usted. No, ningún tipo de limitante. Usted está comprendiendo, ¿verdad? Al oír esto, Sara sintió miedo, por eso mintió y aseguró: no me estaba riendo. Sin embargo, Dios le dijo: yo sé bien que te reíste. Pero hay algo más. En el mismo libro de Génesis, en el capítulo 21, vamos a ver qué dice la Biblia respecto de la misma historia, del mismo anuncio de que estas personas, siendo ya ancianas, iban a tener un hijo. En Génesis capítulo 21, versículos 1 en adelante, dice la Biblia lo siguiente: tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada y en la fecha señalada tuvo un hijo de Abraham, quien era ya muy anciano. Abraham le puso por nombre Isaac y lo circuncidó a los 8 días de nacido, cumpliendo así con el mandato de Dios. Cuando nació Isaac, nombre que quiere decir se ríe, Abraham tenía 100 años. ¿Cuándo usted ha visto un hombre de 100 años engendrar? Pero eso es cuando nosotros aplicamos las limitaciones de la naturaleza y de la biología humana. Cuando se trata de Dios no se aplica eso. Sara entonces dijo en el verso 6: Dios me ha hecho reír y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Abraham jamás se hubiera imaginado que siendo ya viejo yo tendría un hijo suyo. Gloria a Jesús. 90 años Sara y 100 años Abraham cuando nace Isaac. Cuando ya Sara ni siquiera menstruaba, ya había cesado el ciclo menstrual, el ciclo productivo de Sara había cesado, pero el ciclo productivo de Dios para Sara todavía no había cesado. El ciclo biológico había cesado, pero el ciclo productivo de Dios para Sara no había cesado. Por eso, después de eso, a pesar de ser ancianos, a pesar de ya no menstruar, de ahí nació Isaac. No me refiero
al ciclo menstrual, porque los hombres no menstruan, las mujeres sí, pero no me refiero en el caso de las mujeres al ciclo menstrual. Yo no sé si tú crees que el ciclo de tu vida ha cesado. Yo no sé si tú crees que tú no puedes avanzar todavía, que tú no puedes prosperar, que tú no puedes progresar. Yo no sé si tú crees que el plan de Dios en tu vida ya no hay forma de que se cumpla. Pero yo te vengo a decir en esta noche que si en ti es así, el ciclo de Dios en tu vida todavía no ha cesado, porque tú todavía se está vivo, está viva. Amén. Todo depende de que tú creas en ese Dios todopoderoso y confíes y no hagas como Sara, que se rió poniendo duda. No hagas como Sara. Sara no tenía ejemplo en ese entonces, pero usted y yo tenemos el ejemplo de ella. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. El caso de Sara tiene cierto paralelismo con el anuncio del ángel a la Virgen María en Lucas capítulo 1, versículo 37. Donde el ángel le dice, vas a concebir por obra del Espíritu Santo, porque no hay nada imposible para Dios. Fíjese que es la misma palabra que se le da a Sara. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Oiga la seguridad, con la seguridad que Dios habla. Claro que tiene que hablar con seguridad, porque es que tiene todo el poder. Y estas palabras que nos fortalezcan a nosotros en esta noche. Si nos quedaba una huellita, un rastro que sea mínimo de duda, cortemos esa duda de raíz de nuestras vidas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. En Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, dice la Biblia, cuando Jesús terminó de enseñar con estos ejemplos, se fue de allí, llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Otros decían, pero si es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Oiga eso, el hijo del carpintero. ¿De dónde? ¿Qué puede saber? ¿Qué puede aprender un hijo de un carpintero? Eso es si tú le aplicas las limitaciones humanas. Pero cuando se trata de Dios, puede ser hijo de carpintero, puede ser hijo del médico, del ingeniero. Y para Dios es lo mismo. No te sientas al menos. No creas que porque tú no tienes a lo mejor un título universitario, no creas que porque la gente te ve a ti como una sustancia de desecho, eso es mentira del diablo. Tú tienes mucho talento, tú tienes mucha capacidad y no dejes que ese talento se pierda. Úsalo, empléalo, sácale provecho a ese talento, ponlo a producir para la gloria de Dios. Oye eso, el hijo del carpintero, decían ellos. Pero si es Jesús, el hijo de José, el carpintero, su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Pero si es una persona que no tiene ningún renombre, no tiene ningún abolengo, no tiene, no es una persona que tiene un apellido de élite, no es una persona que tiene un apellido reconocido, no es una persona que tiene un apellido de millonario. ¿Y qué importa? A Dios le importa que sea de millonario o que sea de pobre. A Dios lo que le importa es que cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace por encima de todo. Sí, porque muchas veces, no, pues eso es fulano que puede estudiar en un colegio, eso es fulano que puede ir a la universidad. Y tú también, si tú te decides a creerle a Dios y Dios lo decide, eso es fulano que puede vivir así. Y tú sabes por qué tú no vives así, porque tú nunca has confiado, tú nunca has creído. Tú te le has metido a la miseria y a la pobreza debajo. Te ha amarrado los brazos y le has dicho a la pobreza y a la miseria, aquí yo estoy, haz conmigo lo que quiera. Sacúdete, espántate, rompe esa cadena y ponte en las manos de Dios.
sus hermanas aún viven aquí. Es decir, este hombre lo conocemos. Este hombre no es hijo de los maestros de la ley, no es hijo de los rabinos, es simplemente el carpintero, el papá de él. ¿Cómo? ¿De dónde este hombre saca sabiduría? De su padre. De su padre. Sus hermanas aún viven aquí. ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? Pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Ese es el problema. Aún teniendo pruebas, no creían en él. Entonces Jesús dijo, a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Pasa muchas veces en las congregaciones. ¿Cuántas cosas nos dice Dios a través de las personas de la misma congregación? Pero no se le cree. Cuando viene uno que no es de la congregación y dice lo mismo que se le había dicho, entonces le creen. Y no es lo mismo que te habían dicho anteriormente. Entonces Jesús dice que la gente no creía en él. Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Así mismo puede acontecer en la vida de un ser humano en el presente. Si usted no cree, si usted no confía en Dios, si usted no cree que Dios puede hacer lo que Él le ha dicho que Él va a hacer, entonces usted no lo va a ver. Porque eso es duda, es incredulidad. Incredulidad es lo contrario de creer. Y si usted duda, si usted no cree, Dios no puede hacer nada porque usted no cree. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que sea que Dios le haya dicho, Dios lo va a hacer. Si usted lo cree. Lo que sea, absolutamente lo que sea, por más difícil que a usted le parezca, será difícil para usted, pero para Dios es posible. Recuerde las palabras de Lucas 1:37. ¿Hay acaso algo difícil para Dios? Recuerde las palabras que se le dieron a Sara. ¿Hay acaso algo difícil para Dios? Recuerde que Sara y Abraham eran ya ancianos, y de esos ancianos nació Isaac, el hijo de la promesa. Damos gracias a Dios por su palabra, en el nombre de Jesús.